consuela mi reloj. Ante de ti, Señor, para adorar tu nombre, para exaltarte, para buscar, Señor, cada vez más esa intimidad en tu presencia. Te ruego que nuestros corazones estén bien preparados para escuchar la voz de nuestro Señor que nos llama. Por favor, Señor, danos hoy ese entendimiento y esa disposición de corazón para seguirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace 8 días hablamos de lo que le respondió Caín al Señor. Él dijo: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entró el miedo a su vida, se corta la relación con Dios y él es sacado de su presencia. Hablábamos de la dificultad de una vida separado de Dios. Algo terrible. Y muchas veces, queridos hermanos, no dimensionamos lo que el pecado puede hacer en nosotros y lo que significa vivir separado de Dios. Como hemos estado tantos años separados de Dios y todavía respiramos, pensamos que las cosas pueden ir bien de esa manera, pero no es así. Y es necesario que usted y yo podamos arreglar esa situación. Ahorita sabemos que solamente en Cristo, y Cristo lo hizo, sino mi responsabilidad, mi actuar delante del Señor, como yo puedo, si está el micrófono, estamos organizándonos. Sonido, de pronto ahí, bueno. Ok, perfecto, estás como encocándose, no sé. Ok, bueno. Entonces, estábamos hablando de que esa separación es algo catastrófico, es la palabra para el ser humano. La situación que muchas veces nosotros observamos es que si en Cristo Jesús el pecado ha sido vencido, si en Cristo Jesús la puerta se ha abierto, en Cristo Jesús encontramos un camino, en Cristo Jesús podemos venir al Padre, en Cristo Jesús hemos sido reconciliados, ¿por qué muchas veces nos cuesta vivir en la obra de Cristo Jesús? Es decir, la cautividad ha hecho un daño tan grande en el ser humano que a veces cuando salimos a libertad no sabemos cómo vivir la libertad en la cual Cristo ha logrado por nosotros. Pongamos un ejemplo. Si una persona estuvo, como sucedió en hombres de la Segunda Guerra, sobre todo japoneses, que en esta época de batalla se metieron en la selva y duraron 30 años. No sabían que la guerra había terminado. Cuando ellos vuelven, lo mismo hubo poblaciones en Vietnam que vivieron esa experiencia. Cuando ellos vienen y se dan cuenta de una nueva realidad, una nueva sociedad, ellos no están preparados para vivirla. Por ejemplo, si usted le muestra a alguien que hace 30 años se aisló y le dice, no, mándeme un WhatsApp, dirá, ¿qué es eso? Que el internet, ¿qué será eso? Que compre en línea, ¿qué será eso? Como cristianos también nosotros vivimos ese tipo de experiencia. ¿Por qué los pecados se siguen presentando de nuevo? ¿Por qué los pecados todavía siguen acongojándonos y golpeándonos duro?
¿Por qué seguimos cayendo en eso, en esa fortaleza y no nos podemos levantar ni seguir caminando? Por ejemplo, aquellos que tienen problemas con el trago o con un ídolo en su corazón, o aquellos que tienen problemas con la pornografía o relaciones indebidas o en la mentira, la murmuración, tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se cae allí? ¿Cuál es el aspecto? ¿Qué está sucediendo en nosotros? Lo más seguro, queridos hermanos, es que nos enfocamos en trabajar, digamos, algunas actitudes, como si tengo problemas con la pornografía, no voy a ver televisión, no voy a abrir el celular, siempre que vaya a navegar es porque mi esposa está al lado, y de esa forma querer solucionar el problema. Pero no hemos trabajado en lo que es y es el corazón. ¿Entiendes? En el corazón Jesús claramente nos dice que allí es donde salen todas las cosas. Entonces manejamos nuestras vidas desde un ámbito muy, digamos, legalista, demasiado religioso. No hagas esto, no hagas lo otro, pero no obtenemos un fruto grande. La misma palabra dice que era necesario que se cambiase todo ese modelo sacerdotal por el modelo de Melquisedec, el cual, digamos, era eterno, mientras que el otro sacerdocio, donde estaba basada también esa ley, o la ley, mejor dicho, contaba con ese sacerdocio. A lo último, en el mismo capítulo 7 de Hebreos, nos habla de que era inoperante, que era incapaz, impotente para poder perfeccionar nuestras propias vidas. Por eso el legalista se siente agradado y feliz porque piensa que cumpliendo todos los requisitos de la ley de Dios que él maneja en su mente, aunque lo lee en la Biblia, dice: no, yo estoy bien y estoy contento, perfecto, pero usted y yo no podemos ofrendarle al Señor realmente nada que Él no tenga. Entonces, ¿qué sería lo que podemos dar para agradar al Señor? Si yo le preguntara a usted cómo está con su pecado, o cómo está con los pecados, diríamos nosotros: no, muy bien, gracias a Dios, yo me encuentro en libertad, bien, no hay nada que me acuse, no hay nada en mi vida posiblemente. Lo más seguro de todo este aspecto, gracias, lo más seguro de todo este aspecto es que considero la mayoría de los que estamos aquí no nos sabemos ni siquiera los 10 mandamientos de memoria. Si yo pregunto cuál es el cuarto mandamiento, ese es el quinto. Ok, guardaremos, ¿cierto? ¿Cuál es el tercero? No, el reposo es el cuarto. No tomar el nombre del Señor en vano. Listo. Entonces mire que no nos sabemos ni siquiera de memoria y decimos: no, estamos bien. ¿Cuál es el sexto? Muy bien. Si nos ponemos nosotros a ser rígidos y comenzamos a mirar la lista conforme el Señor luego nos la abre en el Sermón del Monte, Él nos dice claramente lo siguiente: ¿cuándo hemos pecado? Y escúcheme bien. Santiago dice que el que cumple toda la ley, pero hierra en un punto, es dicho, ha quebrantado y es culpable de toda. Es decir, hay que cuenta un contrato, ¿cierto? Yo pago esto, hago esto, mantengo esto, tal cosa, pero con uno de que yo hierre, todo el contrato se da por cerrado, unilateralmente, ¿cierto? Porque hubo un incumplimiento. Quiero preguntarle cómo se encuentra usted entonces. Siempre, ojo, mire esa palabra, siempre. ¿Ha confiado en Dios más que en otras cosas? Entonces ya quebrantó la ley. Otro.
¿Siempre ha amado a Dios más que a las personas y cosas? ¿No lo hemos hecho? ¿Sí o no? ¿Siempre ha dado mayor importancia a Dios que a otras relaciones? No. Ahorita en Navidad nos llega la familia y nos olvidamos del Señor. ¿O no es así? Es que estoy muy religioso. No, estamos hablando de la ley, ¿no? ¿Nunca ha herido usted a sus padres? Nunca. Ok, entonces hemos pecado. ¿Nunca ha sentido odio por alguien? ¿Quién no? O sea, esos corazones. No siga. ¿Nunca ha tenido una relación sexual indebida? No contesten, por favor. ¿Nunca ha codiciado los que otros tienen? Nunca. ¿Nunca ha participado en un chisme? Aunque sea para orar. Eso es muchos. Cierto, así dice el hermano piadoso, no es para orar. La situación, querido hermano, es que es delicada la posición del hombre. Por lo cual es necesario que seamos francos delante de Dios. Abran sus Biblias en Génesis 3. Vamos a seguir por los lados de Génesis. Tres, 7. Aquí ya han comido tanto Adán y Eva de la manzana y han caído en el engaño de la serpiente. ¿Qué dije de la manzana? Oiga, es el paradigma que tiene uno en la cabeza, ¿cierto? Del fruto. Gracias. Del fruto. Eso viene de una tradición, porque cuando usted corta la manzana por la mitad, la forma de la manzana es como si fueran los ovarios de la mujer. Entonces por eso se dice que es ahí, y ahí viene el pensamiento que fue un pecado sexual. ¿Entiende? Pero es tradicional, eso no es así. Sino que muchas veces le queda a uno ese chip ahí pecado. Bueno, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. ¿Cómo se encontraban ellos antes de pecar? Muy bien, gracias. Sí, estaban desnudos, ¿cierto? Ok. Y eso significa mucho más, es decir, se conocían, nada se ocultaba el uno al otro, era una relación totalmente abierta de lo que debe realmente ser una relación entre una pareja. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Un delantal. El delantal es algo que cubre, ¿cierto? Adelante. Listo, como los delantales que tenemos para nosotros los varones, no mancharnos cuando estamos lavando la losita y que nos demoramos un poquito más. Entonces, entonces uno, para no mancharse la ropa, tiene el delantal. Versículo 8. Entonces estaban desnudos, se dieron cuenta de su situación y se vistieron, ¿cierto? Luego oyeron que la voz del Señor él estaba caminando en medio del huerto. Era el aire del día, todo tinta hermoso hasta ese pedacito. Y el hombre y su mujer, ¿qué sucedió? De la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ¿cómo estaba antes cuando no había comido delante del Señor? Desnudo. Está dándose cuenta que le estoy reiterando mucho la palabra desnudo, ¿sabes? Bueno, y me escondí. Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Entonces Jehová le dice a la mujer, ¿qué lo que has hecho? Y dijo, la serpiente me engañó y comí. Y la serpiente, luego el Señor le dice, por cuanto hiciste esto, maldita serás, y viene todo el aspecto de la maldición. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero tomar en esta mañana, mi querido hermano? Ser conscientes de que el pecado, ya hemos aprendido, nos separa de Dios, daña mi relación, trae la muerte. El pecado nos atrapa y nos lleva a ser independientes. Cuando la serpiente le dice a Eva, no serán como dioses, es decir, que ya no necesita al Señor. No es eso, ¿sí o no? ¿Cuánta gente no piensa igual? La misma mentira de la serpiente. ¿Cuánta gente no piensa más igual de la misma manera? Usted no necesita a Dios, ¿sí o no? Yo ya no quiero tener a Dios en mi vida porque considero que Dios no es bondadoso, porque me dijo no coma de ese árbol. Todo lo que ellos tenían, pero no de ese árbol. Dios no es bueno porque me prohíbe ese árbol. Dios no es bueno porque me prohíbe tener más relaciones. Dios no es bondadoso. Y eso lo hacemos. Tenemos un panorama grande de bendición en nuestras vidas y nos apegamos a cosas mínimas, los cuales nos atraen de tal manera que conscientemente decimos Dios no es suficiente para mí, es decir, no creo, no confío en Dios. No confío en Dios. Y nos lleva a ocultar y a perder el sentido de un camino realmente de una relación profunda con Él. Ustedes van a comer y de cierto morirán. Legalmente, juicio, va a haber muerte, ya no hay nada que hacer. Espiritualmente fueron separados de Dios y físicamente entró la muerte al hombre. El hombre tenía la oportunidad de la bendición del árbol de la vida. Ese era el plan que el Señor siempre ha tenido con el hombre, que pueda compartir la eternidad con Él. Pero en nuestro andar de pecado, queridos hermanos, nos separamos de esto. Y la caída ha sido tan inmensamente grande que aún el mismo David, como hablamos la vez anterior, expresó claramente, agüita para don José, por favor, que era necesario, o él se dio cuenta que aún él fue hecho o formado en pecado, es decir, el pecado está arraigado. La misma palabra cuando nos dice que los dos grandes mandamientos están: amarás al Señor con todo, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, podemos ver que la ley en sí tiene el andamiaje en el amor. Es decir, ¿por qué pecamos? Porque no amamos. No le busque usted más raíces. ¿Por qué, por ejemplo, un político roba? Porque no ama al pueblo. ¿Por qué un hijo consume drogas y otras cosas? Porque no ama a su padre. ¿Por qué un ladrón roba? Porque no ama al pobre que encontró al frente. ¿Por qué un esposo o una esposa se maltratan? Porque realmente no se aman lo suficiente. ¿Por qué un esposo o una esposa tiene una relación ilícita? Porque no ama al otro. Es decir, el problema es de amor. Y amor no solamente con Dios, con el prójimo, sino a mí mismo. Es decir, no me amo de tal manera que no guardo mi vida del pecado. En ese aspecto tan tremendo,
buscamos nosotros construirnos manera de tapar ese dolor y esa vergüenza. Una de estas es las hojitas de higuera. No les he dado hoy el título, estoy muy feliz yo predicando, hermano. Desnudos delante de Dios. Y nos ponemos esas tapitas, queridos hermanos, en nuestros cuerpos, tapitas que no van a durar nada, que se van a rasgar al poco tiempo, y construimos cosas para ocultar nuestra desnudez, para escondernos de la presencia de Dios. La Biblia habla de un sinnúmero de esas cosas que hacemos. Uno de ellos es en Ezequías, donde los falsos profetas decían hay paz, y ellos levantaron un muro, y el Señor decía, ese muro yo lo voy a derrumbar. Es decir, colocamos barreras, paredes en nuestras propias vidas para ocultar nuestra propia desnudez. Jeremías 2 habla de aquellos que han dejado al Señor y se han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Y hemos comenzado a tener una fuente, a buscar por allá para poder nosotros de alguna manera saciar nuestra propia sed. También la palabra dice que llegamos a un punto de que nos desbordamos y amamos el mundo. Son todos estos tapitas de higuera, delantales que no nos sirven para nada. Porque no hemos aprendido a estar desnudos delante de Dios. Ahora, cuando yo le hablo de esto, hermano, no es que estemos encuerados orando. Listo, lo que yo trato de explicarles es nuestra vida realmente transparente en ella. Hay una iglesia en Estados Unidos, eso es una locura, esa secta, donde van en cuero al culto, hermanos. Desnudos, sí, hermana. Qué cosa tan grotesca. Si nosotros vamos a ser perfeccionados es allá, aquí no. Yo no sé de dónde sale tan... Bueno, sí, la serpiente. Bueno, la culpa es de la serpiente. Cierto, la culpa es de la serpiente. Bueno, corazón, muy bien. Entonces hacemos ese tipo de escondites para nuestra propia vida. Situaciones, queridos hermanos, oculta. Y comenzamos a manejar un sufrimiento y aún una profunda soledad en el corazón. Porque no hemos aprendido de la gracia realmente de Dios. La palabra dice que aún le demos nosotros de comer, de beber a nuestros enemigos. Si no se lo merecen, siempre uno diría, pues eso no lo merece. Pero la Biblia dice, no hágalo. Porque no sabemos de la gracia. Porque no hemos aprendido a estar desnudos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor. Y esas tapitas, queridos hermanos, esas higueras nos hacen tanto daño. ¿Se acuerdan que yo les enseñé hace 8 días que no dejemos el pecado sin tratar? Porque eso nos separa de Dios. Hoy quiero profundizar también en eso mucho más. Porque ¿qué sucede? Porque el Señor le dice, Adán, Eva, salgan. Sí, nosotros sentimos vergüenza y miedo. El pecado genera eso en nuestras propias vidas. Por eso ponemos un delantal y vamos, nos escondemos. Pero el Señor necesitaba sacarlos a ellos para poder trabajar en sus vidas. Considero que Adán y Eva recibieron de esa gracia con la cual fueron vestidos.
Recuerde que Adán era el mejor prototipo de hombre que Dios escogió. Y Eva, la mejor prototipo de mujer que Dios escogió. Porque lo que usted esconde tiene poder sobre usted. Nunca lo olvide. El pecado no confesado tiene poder sobre usted. Porque usted tiene un amiguito detrás de usted que lo acusa día y noche. Mira cómo ha pecado, míralo tal cosa, mire tal, y le comienza usted a lanzar dardos y pensamientos de tal manera que usted va a seguir en ese escondite y manejando ese pecado. El mismo David dijo que mientras él cayó, sus huesos se han envejecidos porque gemía todo el día y el verdor se volvió en sequedad mientras que yo callé. Por eso el Señor, queridos hermanos, aquí nos está mostrando la gracia. ¿Y cuál fue la gracia? Yo voy y los busco. ¿Dónde están? Porque Él pudo dejarlos así. Ángel, parece allá, no me los echan. A ver, Miguel, Gabriel, sáquenme estos dos de acá. ¿No? Dios mismo fue y lo buscó. Dios mismo. Dios mismo nos ha buscado. Y Dios mismo nos ha dicho: ¿dónde estás? ¿Por qué dices que estás desnudo? ¿Por qué estás en vergüenza? Leía sobre un pastor que hablaba de la necesidad de poner nuestra vida delante de Dios en claro. Y para su, digamos, situación aterradora, y estoy hablando de un pastor colombiano, bueno, realmente hijo misionero americano, pero se formó su ministerio en Colombia. Y esta mujer que se le acercó tenía 90 años. Y le dijo: yo tengo un pecado que nunca he podido tratar, o que me ha dado vergüenza poderlo hablar. 90 años. Y él le dijo: ¿qué sucedió, mi querida hermana? Y él ya le expresó: es que yo fui abusada desde los 5 años. Y este pastor se compuso tanto y dice: como hace 85 años ha guardado todo eso. Y en amor comenzó con ella un proceso de restauración. Si usted y yo no nos desnudamos, querido hermano, delante de Dios, vamos a tener mucho dolor y sufrimiento, porque vamos a estar aislados. De pronto con todos nos reímos, ¡guau, guau! ¡Ay, sí, Betty, Sonia! ¡Ay! Pero una máscara en mi rostro, y no viviendo en la libertad a la cual Cristo me ha llamado. Hay una ilustración muy interesante de un niño, una abuela y su hermanita y el abuelo. Bueno, y fue que a este niño le regalaron una cauchera. Ese niño lo que le apuntaba no le daba. Mejor dicho, como la selección Colombia, no le entra ni un gol. Y eso, y nada. Justo un día, en una mañana, vio el pato de la abuela que caminaba en el patio. Y él le hizo pues, y ¡pah!, la pega y lo mata. Ese niño del susto fue, escondió al pato. Pero la hermanita se dio cuenta y comenzó a usar esa información para su bienestar. Juanito, le dijo la abuela, vamos a lavar los... María, porque siempre debe haber una María en la familia.
María, ayúdame a lavar los platos, le dijo la abuela. No, abuelita, Carlitos dijo que él quería lavarlos. Y yo, oh, yo no quiero. Le voy a decir a la abuela lo del pato. Ah, se fue. María, ¿me vas a ayudar a tender la ropa? No. Carlitos se dispuso, abuelita, dejémoslo. No, le voy a decir a la abuela lo del pato. Al otro día, y se pasaron los días, y un día muy especial donde el abuelo quiso ir a pescar. Y le dijo el abuelo, Carlitos, vamos a pescar. Y María, ¿quieres? Entonces la abuelita dijo, no, María hoy me va a ayudar aquí en la casa, vamos a hacer el almuerzo. Y María dijo, no, abuela, Carlitos quiere hoy ayudarle con el almuerzo, yo me voy a pescar con el abuelo. Y así sucesivamente. Hasta que en una de esas el niño dijo, ya no aguanto más, y fue y le comentó a la abuela. Le dijo, abuela, quiero decirle que yo maté al pato. Y la abuela entonces le dice, sí, yo sé, porque yo lo vi. Lo que quería saber era hasta cuándo te ibas a aguantar que tu hermana te chantajeara. Eso es Satanás y el pecado. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el enemigo, queridos hermanos, nos chantajee y nos haga daño? ¿Hasta cuándo? Y que es necesario que usted y yo nos quitemos esto. Que nos quitemos todo aquello que en nuestro corazón se llenó de orgullo porque tenemos unas ideas totalmente erradas. Unas ideas donde nosotros pensamos, no, si yo de pronto abro esto, voy a ser criticado, voy a ser lastimado, voy a sufrir pérdidas. No, querido hermano. A veces pensamos nosotros, no, es que yo tengo que trabajar, esto solo lo trabajo con el Señor. ¿Cuánto no decimos eso? ¿Sí o no? Eso yo lo trabajo con el Señor. Entonces, si fuera así, ¿para qué el Señor creó la iglesia? ¿Sí o no? Aún la misma palabra dice que nuestro dolor sirve para consolar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y lo que hay detrás de esto es un orgullo muy grande en nuestros propios corazones. Un orgullo demasiado arraigado porque pensamos que no vamos a ser respetados. Pensamos que si alguien conoce mis debilidades, entonces ya no me respetarán. Pensamos que es más importante que tener yo la razón antes de ser amado. Y pensamos que de pronto ser vulnerable no es tan aceptado. Y déjeme decirle que ese es el problema. Que usted y yo debemos ser desnudados para podernos vestir en Cristo Jesús. ¿Cómo se sentiría usted, queridos hermanos, bañándose con la ropa? ¿Sí o no? Pero así somos en el Evangelio. Así somos. No, va a cambiarme de media y te pone otra encima de otra y imagínese olorcito, queridos hermanos. Nosotros tenemos que realmente ser transformados, porque ¿qué sucede? Esas tapitas en nuestro cuerpo nos van a enceguecer, nos van a volver sordos, mudos a la vida espiritual. Nos va a impedir reconocer que tengo una necesidad en mi corazón. Me impide aún recibir de otros, tener relaciones más profundas. Me impide ser aún creativo porque mi corazón se ha apretado y le da lugar al enemigo. Y diríamos nosotros, pero es que eso solamente sucedió con Adán y Eva. No. Traigamos a cuentas a uno que le sucedió esto, a Pedro. ¿Se acuerda cuando el Señor toma la toalla y comienza a lavar los pies y arranca con Pedro? Pedro,
déjame lavarte tus pies. No, Señor, no, no hagas tal cosa jamás. Y dice, si tú no permites, no tendrás parte conmigo. Vamos a ser honestos, es más fácil que uno lave los pies de una persona que a uno se los laven, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque de alguna forma sentimos una vergüenza allí. Mételo a todo. Páseme aquí, hermano, la pulidora, porque estas uñas hay que limpiarlas. No. Pero así somos usted y yo de esa manera. Y el Señor nos dice, es que si usted no permite, usted no tiene parte conmigo. El Señor, queridos hermanos, quiere que usted aprenda a ser vulnerable a Él. Y en esa vulnerabilidad tenemos que buscar ser vulnerables a alguien de confianza, alguien de Dios. No abrir el corazón a todo el mundo. No. Señor, ¿a quién me ayude a tratar esta situación? Confesados los pecados unos a otros, dice el Señor, porque nos va a ayudar a salir de esta situación. Tengo este problema y necesito ayuda. Y Dios, ¿qué es lo que quiere? Si eso usted lo ha trabajado allí en soledad, yo necesito recuperarte en público. Quítese la higuera, porque hay unas pieles para cubrirla. Recordemos que Pedro luego, al otro día o esa madrugada de ese día, llega y niega al Señor. ¿Cierto? Llega y lo niega. Y le dice al Señor, no, Señor, ni lo conozco. ¿Quién es? No, yo no sabía, ¿sí? Venga, muéstrame la foto del Señor. Ni lo había visto. ¿Sí o no? Pero luego el Señor lo ve pescando por allá. Le dice, tiren al otro lado las redes, y él se da cuenta, es el Señor, Juan, y se lanza. Y Pedro estaba desnudo, ¿no? Es que todo es perfecto en la Biblia. Cuando llega, tienen hambre, ¿no? El Señor les tenía de comer. Y luego le dice Pedro, ve, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes. Pedro, ¿me amas? Sí. Esta pregunta ha buscado volver otra vez a reiterar en él, fortalecer su vida, darle claridad en sus sentimientos, sanarle. Porque él quería que Pedro se definiese realmente como apóstol, no por su función, sino por su dependencia de Dios. Pedro, ¿usted me ama? Ahora sí puedes apacentar las ovejas. Pedro, ¿tu vida está en orden? Ahora sí puedes apacentar. Cuando usted y yo realmente dependemos de Dios. Cuando hemos quitado todo eso y nos hemos abierto y ser conocidos. ¿Cómo usted puede ser consolado si el dolor que usted tiene no ha sido expuesto? Terrible, ¿cierto? Y le digo, usted no puede seguir así. Yo no puedo seguir así. Todo esto debemos traerlo, porque contrario al orgullo es la humildad. Y el humilde se somete. El humilde es siervo, el humilde escucha, el humilde confiesa. Y nos va a permitir, cuando somos vulnerables, ojo, al Señor y a personas de Dios, saber si realmente somos amados. No es así cuando, por ejemplo,
esposos y esposos se perdonan, aunque se han causado dolor. ¿Por qué se perdonaron? Porque se aman. Se aman. Vamos a tener confianza el uno al otro. Vamos a tener libertad. No hay que fingir. Vas a confiar. Vas a tener gracia para los demás. Vas a crear libertad. Y vamos a renunciar a tantas cosas que nos oprimen y nos apochurran, queridos hermanos. Ustedes recuerdan en la Biblia la mujer de flujo de sangre, 12 años. Gastó todo lo que tenía. No podía entrar al templo. Si ella cogía un plato, el plato debía de ser limpiado en ceremonia. Es decir, era una vida tremenda. ¿Qué llevó a esta mujer a tener una vida escondida, tapada? Así. Y ella dijo, si tan solo yo llegara y allá y tocara el borde de su manto, seré sana. Corrió el riesgo de que fuera conocida, porque ella era casi como tener lepra. Pero ella asumió esa responsabilidad. No puedo ver al Dios del templo, pero tengo al Dios de las calles. A Cristo viniendo, Cristo en medio, Dios me ha buscado. ¿Y qué hace ella? Toma esa responsabilidad, queridos hermanos, de venir al Señor. El Señor dijo, alguien me ha tocado. Pues, Señor, pues todo el mundo nos está empujando. No, alguien me tocó, porque de mí salió poder. El Señor sabe, pero ¿por qué lo haces? Porque el Señor quería restaurar ese alma escondida en su dolor, en sus murallas, en sus propias cisternas. El Señor le dijo, realmente, yo quiero sanar mucho más allá de tu cuerpo. Yo quiero sanar tu alma, quiero salvar tu vida. Ella era aislada, ahora delante de todos, tu fe te ha salvado. Anteriormente era ya escondida en público, quedó ella para todos nosotros como un testimonio del amor de Dios. Querido hermano, si usted y yo no tenemos ese compromiso de vivir transparentemente delante de Dios, no vamos a poder tener una relación profunda con el Padre. Tenemos que ser conscientes que debemos confiar en la bondad de Dios. Debemos ser conscientes que Jesús es el que me acerca al Padre. Debo ser consciente que mi confesión libera, pero lo más especial, que esa confesión da la gloria a Dios. Porque estoy recibiéndole a mi Padre lo que en la mesa ha dispuesto. Eso nos ayuda a ser alguien que se integra, alguien que está siendo transformado y va a ayudar a otros. Por eso, ¿quiénes son los que más dan la mano, queridos hermanos? Aquellos que Dios ha sanado y después le dicen a otros, confíe que Dios sana, Dios restaura, Dios libera. ¿Cierto? Porque recibieron el consuelo de Dios para dar el consuelo de Dios a otros. El cuerpo de Cristo no tiene anónimos. Usted se imaginaría cómo sería la locura de nuestro cuerpo donde el dedito gordo le dijera, no, yo me le escondo.
¿Cómo escribiríamos? ¿Sí o no? Cristo pagó por tus pecados. Si hay algo en tu corazón que avergüenza tu alma, preséntate ante Dios. Si necesitas, querido hermano, abrir su corazón a alguien que le ayude, hágalo, pero libérese. Libérese. No más escondites, no más higueras, no más. Vamos a vivir en libertad, porque Él pagó precio por ello. Precio. Un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Yo lo invito a que de manera íntima usted con el Señor se acerque y tráigale aquellas cosas que usted considera todavía no están tan completamente arregladas en mi vida. Oh Señor, venimos delante de ti, Señor. Padre, hemos pecado. Hemos roto, Señor, tus mandamientos. Pero gracias damos a Jesús nuestro Señor, que en Él tenemos el perdón de los pecados. Tenemos oportunidad. En Él tenemos la capacidad de acercarnos delante de Él. Permíteme, Señor, vivir de una manera, Señor, transparente y honesta. Ser vulnerable, Señor, a ti y a aquellas personas, Señor, que aman a Dios y son maduras. Permíteme, Señor, buscar la libertad y sanidad en mi corazón. Permíteme abrazar la obra de Cristo con una dimensión mayor. Permíteme, Señor, correr tras de ti, andar tras de ti. Porque cuando tú creaste al hombre y la mujer, los creaste desnudos. Y nosotros nos hemos escondido, nos hemos vestido a causa de la vergüenza y el temor. ¿Qué dirán de mí? Yo voy por mi Dios. Yo quiero una relación profunda con el Señor. Ya no quiero más barreras en mi vida. No quiero cisternas rotas en las cuales yo beba, pero no calme mi sed. No deseo, no quiero amar el mundo. No quiero eso, ni los logros me definan. Yo soy quien soy en ti, Señor. Me amas, Pedro. Sí, ahora entonces sí eres pastor. Sí dependes de mí. Sí eres sanado en mí. No lo que tú haces, es lo que eres en mí. Ayúdanos, Señor, a ello. Ayúdanos a abrazarte, a confesar realmente de corazón nuestros pecados. Decir, Señor, tengo un dolor en eso que todavía no he podido, Señor, ser sanado. Busco, Señor, a ti. Buscaré quien me ayude, pero yo no quiero seguir así. Es tomar esa decisión, es ser humilde, es permitir que tus pies sean lavados, es abrirnos, es ser vulnerables, es ser humildes, es ser siervos, es decir, Señor, te necesito realmente, necesito de ti, necesito de ti. No quiero más, Señor, darle lugar al acusador en mi vida. No quiero eso, pues tú pagaste un precio por mi vida. Por lo cual, Señor, te alabo, te exalto y te bendigo. Te glorifico, Señor. Porque un hombre de fe confía en Dios y en su obra. Amén. Vamos a cantar. Ante ti doblo mis rodillas,
permítenos tomar esa decisión. Voy a ser vulnerable a ti. Voy a desnudar mi vida a ti. No voy a dar lugar, Señor, al enemigo más en mi vida. Permíteme, Señor, también encontrar el hermano, la hermana que tu Espíritu Santo me orienta en Cristo Jesús para buscar, Señor, la ayuda, para orar, para recibir, para que podamos ser lavados los pies los unos a los otros en el amor de Jesús. Gracias por ese regalo que tú nos das, y el deseo de nuestro Dios, hermanos, es claro. Yo quiero tener una relación más profunda contigo, más profunda. Colocamos este día en tus manos. Lleva a tu pueblo, Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guarda nuestros corazones y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.